Muy buenos días, compañeros. Acá Axel Colina de FS Electronics. Es el video del día de hoy que vamos a presentar es esta EQ. Esto es una EQ de Gran Vitara XL7. Si nos fijamos en algo, la Gran Vitara XL7 ingresa a nuestro país, a Venezuela, bajo la línea Chevrolet General Motors. El logo de General Motors, pero es un vehículo originario de la marca Suzuki. Estos vehículos Suzuki antiguos integran computadoras Mitsubishi. Las computadoras que integran los vehículos Suzuki son Mitsubishi en su gran mayoría, pudiendo integrar también los modelos más actuales computadoras de la línea Denso, que son el fabricante de EQs automotrices, ordenadores de motor, que instala sistemas de inyección electrónica en los vehículos Toyota. Ok, punto importante aclarar algo. Los videos que nosotros hacemos no son tutoriales, son reparaciones reales que colocamos en las redes para que nuestros clientes puedan observar la intervención técnica de su equipo, la forma en que tratamos su equipo, y para compartir la forma correcta al momento de intervenir un módulo de control electrónico aplicado en la automoción, acá en el trabajo en banco. Vemos la estructura de la computadora Mitsubishi, voy a mostrarla, la estructura de la computadora Mitsubishi, y es muy importante que el técnico conozca lo que es la configuración de un PCB, las normas eléctricas del PCB, para que al momento de ver la ubicación y la polarización de los componentes, él pueda descubrir cómo trabaja el circuito, independientemente esté familiarizado con el circuito o no. Las EQ Mitsubishi son sistemas altamente transistorizados, y el problema que presenta esta EQ es que no enciende. No hay luz de check engine en el vehículo. La EQ es de un compañero de trabajo, de uno de los compañeros de acá del negocio. La EQ no enciende, el vehículo se apagó rodando. Fuimos al vehículo, hicimos un diagnóstico en el vehículo, y en el vehículo está todo bien. Venimos acá al banco de prueba y nos damos cuenta que la corriente no logra alcanzar el circuito lógico de la tarjeta, y la tarjeta no es alimentada. Ni siquiera se ven reflejadas las alimentaciones en las entradas de memoria continua que tiene esta EQ. Un error común al momento de intervenir los ordenadores de motor es que llegan e inmediatamente conectan al banco de prueba para ver si la computadora enciende, si la computadora no enciende, y eso es un error. Usted no debe o no debería colocar la computadora, alimentar la computadora en el banco de prueba o en ningún sitio, volver a dar switch o encendido al vehículo, porque si el problema fue de alimentación y ese ordenador presenta problemas con su circuito fuente que puedan estar induciendo una tensión mayor hacia la alimentación de la tarjeta, que trabaja a niveles lógicos, hablamos de 5 volts y 3.3 volts para los componentes internos del circuito impreso, y se está induciendo una corriente o una tensión de 7 volts, 8 volts, por ejemplo, un procesador de 3.3 volts, lo que va a suceder cuando usted la conecte al banco de pruebas es que va a generar la misma inducción de tensión sobre el procesador y lo quema. Entonces muchos ordenadores de motor, o muchas veces se presenta que el vehículo por lo menos enciende, el vehículo arranca, no hace nada, enciende, tiene un problema, traen a revisar la EQ, y al salir de la revisión la EQ entonces ya no arranca. Nadie hizo nada, no hubieron chispazos, no hubieron malas prácticas, la EQ lo que hizo fue probarse, pero alimentaron la EQ, y la EQ venía con problemas en el circuito lógico, y bueno, terminaron dañando la EQ, nadie se dio cuenta, y empieza el conflicto entre el usuario del vehículo y el técnico que intervino la EQ, que dice que no hizo nada. Entonces no se debe, o no recomiendo, conectar una EQ directamente al banco de pruebas, sino primeramente hacer la revisión física de que la entrada de alimentación está bien y que me permite a mí poder alimentar la EQ para descubrir sus otros problemas, que ya sí lo hacemos colocando la EQ directamente a corriente, viendo sus alimentaciones, la frecuencia de oscilación del procesador. En este caso, la EQ no arranca, no tenemos luz de check. Cuando no tenemos luz de check, ya apuntamos directamente a un problema en el circuito lógico de la EQ. Puede ser una EQ apagada, como esta, que existen altas posibilidades ante nuestro diagnóstico que, una vez solucionado el problema
de alimentación al circuito, ya la EQ vuelve a encender sin necesidad de hacerle más nada. Así como también puede existir que el problema esté no en el circuito fuente de la EQ, sino en el circuito lógico de la EQ, y al momento de alimentar la tarjeta, ese componente que se encuentra dañado ponga en corto la fuente, y la fuente lo que va a hacer es desconectarse, apagarse, como lo haría un protector de corriente de la nevera de su hogar, que cuando la tensión baja ella se apaga. Entonces, si tenemos un problema resistivo, la acción que va a tomar la fuente o el integrado controlador de fuente dentro de una EQ es que puede apagar la misma EQ. Entonces tenemos una EQ que se apaga constantemente, el vehículo se apaga rodando, 5 minutos de encendido se apagó, escaneamos, no está inmovilizado, pero el vehículo presenta problemas de encendido, no enciende o se apaga rodando. Vamos a lo que es la medición de componentes de esta EQ, su circuito fuente, entradas de alimentaciones, para determinar cuál va a ser la solución para este tipo de sistema, un sistema Mitsubishi S&T que instalan o equipan los vehículos de la línea Suzuki, que salieron bajo la gama Chevrolet General Motors en Venezuela, como es la Suzuki Gran Vitara XL7. Bueno, acá ya tenemos la EQ en el banco, lista para su revisión. Tenemos nuestro multímetro y vamos a empezar. Acá tenemos los capacitores de entrada, la ubicación de los capacitores de entrada. Uno de estos capacitores va a ser para una alimentación permanente y el otro capacitor va a ser para la alimentación constante que se va a brindar a la EQ una vez el switch haya sido puesto en on. Uno de estos capacitores está unido a este diodo, así que vamos a usar la medición de diodos para ver el Zener, ¿ok? Y vamos a medir esta polaridad. Vemos acá, tenemos en el Zener 0.5 volts, lo cual es un consumo normal de un diodo. Los diodos consumen aproximadamente 0.7 volts, lo cual genera una pequeña caída de tensión. Siempre en el segundo capacitor vamos a encontrar una tensión aproximada de 10 volts generada por la caída de tensión del circuito de protección de la EQ. Vamos a medir acá la entrada del capacitor a la salida, que va a ser el pin número 3 de este conector, y nos vamos a dar cuenta que no tenemos continuidad. Nos muestra el multímetro una resistencia de 1.8 ohmios, lo cual es incorrecto, y empezamos ya a presumir que la alimentación de la EQ está cortada. Perdón, es 1.8 millones de ohmios. Para ver, vamos a medir otra vez, sí, 1.8 millones de ohmios para este circuito de entrada, lo que nos lleva a presumir que en esta EQ tenemos una resistencia abierta, una pista en corto, un condensador estabilizador en corto, de estos condensadores que se encuentran en el circuito de entrada de la EQ. Vamos también a medir la parte de fuente de la EQ. Ok, vamos a ver acá. Acá estamos bien, no conseguimos cortos. Vamos a entrar acá a la salida del transistor. Acá estamos bien, no conseguimos continuidad entre pines, lo cual nos indica, por la configuración de este circuito, que la salud del integrado controlador de fuente está bien. Y vamos a medir aquí en lo que es entre la patilla 1 y la patilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entre la patilla 1 y la patilla 19, y no tenemos continuidad. Cuando se dañan estos integrados, lo que sucede es que el switch de regulación de alimentación al interior de la tarjeta, que solamente va a ser activado una vez la llave haya sido puesta en contacto, se daña y la alimentación queda permanente. O sea, ese switch que está dentro del integrado queda permanente, dejándonos una alimentación de 5 volts constante dentro de la tarjeta y dañando bien sea el controlador de inyección o dañando el mismo microprocesador, ya que lo mantiene encendido todo el tiempo y eleva su temperatura de trabajo. Los componentes electrónicos manifiestan la cantidad de trabajo realizado a través del calor. Si el vehículo se encuentra estático, entonces no va a haber una correcta disipación del calor, se va a acumular mucho calor ahí, llevando al vehículo al fallo total de la EQ en un tiempo indeterminado. Eso ya va a depender mucho de la conducta del usuario y de la cantidad de veces que es usado el vehículo ya teniendo el problema. No es un problema instantáneo que nos va a apagar la EQ de una vez, sino que en la medida que usemos el vehículo, este va a ser sometido a tensiones más altas, ya estando sobre el rango de temperatura de trabajo sus integrados internos, ya que se mantienen encendidos en todo momento porque se genera esta continuidad aquí. El switch queda unido y queda la alimentación constante ahí. No se logra cortar la alimentación interior de la tarjeta aún con el vehículo apagado. El reparo que debemos efectuar en esta EQ entonces es verificar la pista de alimentación. Ya saben, tenemos conector 2 acá, 1, 2, 3 arriba. Vamos a contarlo aquí, vamos a ponerlo acá otra vez que se vea un poco mejor. En este conector
los 3 pines superiores, el tercer pin, que va a ser la entrada de alimentación. Pero ¿de dónde viene esa alimentación? Esa alimentación viene después de un relé en el vehículo. Así que en el vehículo, una de las cuestiones que tenemos que revisar allá es qué está pasando con el relé principal, que una vez activado, la alimentación de retorno de ese relé está entrando aquí, porque también este fallo, al no tener más componentes dañados dentro de la ECU, sino encontrar un problema solo en la entrada de alimentación de la ECU, puede acusar directamente un problema en el módulo de fusibles y relé, la caja de fusibles y relé, un diodo de relé en corto o el diodo de protección de la caja de fusibles y relé en corto, que esté introduciendo el corto en la corriente de retorno de la ECU y por lo tanto me esté dañando la ECU, me haya calentado la pista. Para hacer este reparo, la pista se encuentra debajo del conector, ya que si observamos la parte inferior de la tarjeta, en la entrada, que para ver es este conector, lo tenemos aquí, en la entrada no vamos a ver pista de retorno acá. Vamos a agrandarlo. Vamos a acercar un poco, ¿ok? Y vamos a hablar que es el pin número 3. Vamos a hablar del pin número 3. Si vemos ahí, vemos que no sale una pista para ningún lado. Es porque esta pista se encuentra en la parte superior de la tarjeta. Vamos acá a los capacitores. Se encuentra en la parte superior de la tarjeta, aquí donde vemos el símbolo, los símbolos positivos de los capacitores. Vamos a ubicarlo bien. Acá vemos el símbolo positivo, si lo coloco así, vemos el símbolo positivo y vemos que la pista entra aquí y que hay 2 condensadores cerámicos acá atenuando esa misma entrada a tierra. Entonces vamos a reemplazar esos 2 condensadores también. No está de más decir que cada vez que usted practique una reparación sobre un circuito impreso y en el camino se encuentren involucrados los capacitores cerámicos, lo ideal es reemplazar esos capacitores, ya que esos capacitores, aún estando buenos, van a perder capacitancia por el fallo que se presentó en esa línea de alimentación del circuito impreso, y más en estos sistemas transistorizados, que puesto en corto un componente ligado a transistor me puede cortocircuitar la tarjeta de forma total y dañar de forma interna el total de la tarjeta. Las computadoras Mitsubishi, ya saben, son un poco delicadas, son muy potentes estos vehículos, pero tienen una electrónica no compleja, pero sí con sus particularidades que hay que prestar atención para poder hacer un reparo exitoso, un tratamiento exitoso de sus ordenadores de motor. Vamos a desmontar el conector para tener la libertad del trabajo sobre la pista. Reparamos la pista, montamos nuestro conector y verificamos que ahora tenemos constancia en la alimentación y hacemos nuestra prueba de banco. Finalizado lo que es la reconstrucción de la pista de la ECU, hemos conectado al banco de prueba. Vamos a encender acá el banco de prueba. Nuestro banco de prueba encendido. Y vamos a colocar la corriente de batería. Vemos acá nuestra alimentación. Tenemos el escáner conectado para hacer un servicio de escáner acá en el banco. Y vamos a colocar la corriente de switch. Y aquí tenemos el destello inmovilizador. Nuestra ECU ha vuelto a la vida. Está destellando nuestro check engine, indicándonos que el vehículo está inmovilizado. Acá tenemos el consumo. Bueno, esto está un poquito elevado por el escáner que lo tenemos puesto ahí. Y ya tenemos una ECU que ha empezado a funcionar, que está trabajando, que teníamos una pista aquí. Toca revistar en el vehículo lo que es el circuito de entrada de las alimentaciones que proceden de la caja de fusibles y relé, porque este problema es inducido por un agente externo y no por un problema propio de la placa. ECU SIT 17022H Mitsubishi equipa a los vehículos Suzuki Gran Vitara XL7, Venezuela.